¿Cómo estamos? Saludos de parte del profesor Luis, por aquí compartiendo situaciones sobre lo que es la ecuación de la parábola o la parábola en sí. ¿Sí? Acá vamos a presentar algunas aplicaciones de cómo interactuar con las ecuaciones ordinarias de la parábola. Sí, aquí les presento. Por ejemplo, a ver, jóvenes, cuando estamos frente a esta situación o se nos viene en un examen, ¿sí? En un examen, una práctica, ¿cómo vamos a empezar a elaborar esos conceptos previos? Por ejemplo, acá nos dicen evaluar la ecuación de la parábola en su forma ordinaria, cuyo vértice está en el origen, su eje focal pasa por el eje y la ecuación de la directriz es y más 3 igual a 0. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a trabajar cuando nos dan esta forma que nos están presentando? Entonces, primero tenemos que analizar, dice que pasa por el vértice. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Conceptos previos. Ya, profe, tengo que indicar el vértice, así como lo estoy presentando. O sea, esa es la parte de la comprensión cuando nos dan de esta forma elaborada, ¿sí? Textualmente. Entonces ya tengo el vértice. Luego me dice que el eje focal pasa por el eje Y. O sea, yo tengo que indicar que en el eje Y que voy a indicar, está pasando por esa misma línea recta del eje Y, pasa el eje focal. Entonces, ahora, ahora, ¿cómo va a ser la gráfica? Nos preguntamos. Entonces, como dice que está pasando por el eje Y, el eje focal, y el vértice ya lo tenemos indicado, entonces, ¿qué hemos aprendido de lo que es la parábola? La parábola va a tener esta forma, como les estoy indicando, ¿sí? O también va a mirar o se abre hacia abajo. Entonces, sabemos que el eje focal parte a la parábola en partes iguales, o sea, es simétrico, digámoslo así, el eje focal, ¿sí? Entonces, no sabemos cuál de esas dos formas va a ser. Entonces, ¿qué vamos a seguir continuando explicando parte de lo que estamos tratando de comprender? Entonces, ¿qué sigue más? Dice que la ecuación de la directriz, ya, profe, entonces nos faltaba eso. Dice que la ecuación de la directriz dice que es y más 3 igual a 0. Ya, entonces tengo que determinar cuánto equivale esa directriz. ¿Cuánto equivale? Y igual menos 3. Entonces nosotros tenemos que encontrar dónde está ese punto o la directriz Y igual menos 3. Entonces ustedes saben que el eje Y, en el eje Y negativo se encuentra hacia ese lado, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que empezar a enumerar menos 1, menos 2 y menos 3. Entonces ahí se va a encontrar esa directriz. ¿De acuerdo? Ahí está. Paso a paso les estoy dejando para que se comprenda y de forma facilito. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Entonces ya tengo la directriz. Entonces ustedes saben que toda parábola, digámoslo así, la parte opuesta se encuentra la directriz. ¿Cómo es eso, profe? Ahí le presento la parábola, ¿sí? Vamos reforzando esa idea. Entonces, ahí está. Entonces, ahora sí, ya sabemos que la parábola va a mirar hacia o se abre hacia arriba. Y ahí está el eje focal Y que hemos indicado. Ahora sí, ya va teniendo forma de cómo es la parte procedimental de esta situación. Y a la vez tengo que utilizar esta ecuación ordinaria, en la cual, como el eje focal es paralelo o está en el mismo eje Y, entonces la ecuación ordinaria va a ser x cuadrado igual 4p por y. ¿De acuerdo? Entonces, como ya conocemos la directriz, ¿qué nos falta acá? Para conocer la ecuación ordinaria, yo tengo que saber cuánto equivale el valor de P, ¿cierto? Para yo recién reemplazar ese valor de P y encontrar la ecuación
ordinaria. ¿De acuerdo? Muy bien y facilito. ¿Y cómo lo vamos a realizar, jóvenes? Fácil, jóvenes. Si ustedes observan y hemos aprendido lo que es la ecuación de la parábola, entre el vértice y la directriz yo puedo determinar esa distancia. Y lo estamos observando ya que estamos en esta hoja cuadriculada. ¿Sí? Entonces ya sé cuánto es la distancia de ese parámetro P. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera vamos a tener que determinar el valor de P. Y ya sabemos, ¿cuánto sería P? Ah, profe, P es 3. Muy bien y facilito. Entonces vamos a borrar para poder comprender lo que le estoy presentando. ¿Sí? Muy bien, y de esa manera estamos interactuando. Entonces ahora presentamos lo que es ese parámetro, o sea, P. Entonces ya tenemos P y también podemos conocer ¿qué cosa? Ya, profe, el foco. El foco también se encuentra a la misma distancia que estuvo la directriz con el vértice. Si de la directriz al vértice fue 3, entonces del vértice al foco también es 3. Entonces ahora sí, ya conozco ¿qué cosa? El parámetro P. Entonces reemplazo como estamos observando y finalmente ya hemos encontrado la ecuación ordinaria de esa parábola. ¿Cuál sería? X cuadrado igual a 12y. Muy bien, jóvenes, espero que haya sido de su agrado. Compártanlo y seguimos enviando más vídeos, ¿sí? De gran interés matemático. Nos vemos, nos vemos.